Seguimos con los tiempos gramaticales. Terminamos con el pasado continuo, presente perfecto. Ahorita permítanme un poco, aquí se trabó un poquito, pero ya estamos aquí. El siguiente tiempo es el tiempo presente perfecto. Los tiempos perfectos en inglés utilizan una estructura donde se utilizan los verbos en pasado participio. ¿Sí? Los verbos en pasado participio. Entonces, si lo piensan, hasta ahorita hemos visto básicamente con 4 formas diferentes de verbos. En presente para terceras personas, con el gerundio, en pasado y en este caso el presente perfecto que utiliza los tiempos perfectos que utilizan el pasado participio. Este tiempo de alguna manera nos va a ayudar, más bien tenemos que entender que el tiempo en pasado participio en los verbos regulares se van a ver exactamente igual que los verbos en pasado, los regulares. Y los verbos irregulares, porque también hay esa separación, sí cambian. En muchas ocasiones cambian, en otras no cambian, por eso son irregulares, hay que recordar esa parte. Entonces, aquí va a depender mucho de eso y tenemos que, estudiar y practicar un poco con verbos, ¿no? Lo primero aquí, vemos los ejemplos, dice, en presente perfecto se utiliza un auxiliar, que es el verbo have. Regularmente el verbo have lo traducimos como tener. En este tiempo en específico no significa tener, significa haber. Entonces, lo que me está diciendo aquí este enunciado es: yo he trabajado. A diferencia del pasado diría yo trabajé. Aquí dice yo he trabajado. La terminación ado, ido del participio, ¿no? En español, ¿cómo se traduce? Y pues bueno, nos dice el ejemplo: yo he trabajado en San Miguel. Ahora, las terceras personas en presente perfecto. Si ustedes recuerdan, en la tablita que vimos anterior, pues nos dice aquí que, dijimos que en presente le vamos a agregar al verbo, le vamos a agregar una S en las terceras personas, básicamente en he, en she, en it. Bueno, con el verbo have no le agregamos S, ahí se cambia a has totalmente. Eso es lo que sucede aquí precisamente con el ejemplo que les estamos mostrando. Entonces, de have cambia a has cuando es verbo regular, como si fuera auxiliar el verbo y no un auxiliar. Pero cuando se utiliza como auxiliar en este tiempo, que es el presente perfecto, sucede exactamente lo mismo. De have se cambia a has cuando hablamos de terceras personas en singular, he, she e it. Entonces, have y has, si aparecen después del sujeto, pues van a ser auxiliares y no significan yo tengo, por ejemplo, aquí. Yo tengo trabajado no tiene lógica. Yo tengo trabajé tampoco. Entonces, yo he trabajado, la forma en cómo debemos interpretar esto. En las terceras personas, el ha. Y obviamente aquí estoy utilizando los verbos irregulares para también ejemplificar las diferencias. Y pues bueno, aquí lo que nos dice el enunciado, él ha cantado una canción. De manera negativa, otra vez el auxiliar pues recibe la aplicación para las negaciones, o sea, realmente en el auxiliar simplemente se le va a agregar la negación, que es el not. Yo no he trabajado en San Miguel. Y para terceras personas con verbos irregulares, en este caso, él no ha cantado una canción. Cuando pregunto dijimos, las preguntas comienzan con los auxiliares de los tiempos. Aquí el auxiliar es have. Aquí está, have I worked in San Miguel? ¿He yo trabajado en San Miguel? Y con las terceras personas y el verbo regular, has he sung a song? ¿Ha él cantado una canción? Y pues bueno, ahí está, creo que muy claro. ¿Cómo identifico entonces el presente perfecto? Pues básicamente de esta manera, con el auxiliar have y el verbo en pasado participio. Que recuerden, los verbos regulares pues van a ser parecidos al pasado, pero los irregulares van a ser muy claros cómo cambian. Has, obviamente que puede ser también la tercera persona, entonces podría aparecer have o has como auxiliares, hay que recordar en las afirmaciones, y pueden ser verbos regulares o pueden ser verbos irregulares. Entonces simplemente auxiliar, have o has, y verbos regulares o irregulares.
Las negaciones, pues es básicamente lo mismo que teníamos arriba, simplemente con el not después del auxiliar, que es have not, has not. Y las preguntas las voy a comenzar con el auxiliar, que sería have y has. Y obviamente, pues depende del sujeto quien esté hablando también. En este caso, pues hablamos terceras personas, has he, have I. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar del tiempo presente perfecto para identificarlo. Después viene el presente perfecto, pero continuo. Si ustedes se van fijando, estoy usando un tiempo simple, en este caso un tiempo perfecto, pero luego sigo con los continuos para más o menos ir teniendo una idea organizada de lo que estamos viendo. Ahora, el presente perfecto continuo, pues igual que como sucedió con el presente continuo y el pasado continuo, va a tener que llevar el auxiliar, bueno, el verbo to be dentro, y debe llevar el gerundio, que aquí hay un errorcísimo tremendo en esta presentación. Entonces, vamos a hacer la corrección de una vez para que ustedes no se queden con esta idea de que es así. No. Los tiempos perfectos continuos tienen terminación ing. Perdón, sí, es el gerundio. No usan el pasado participio. Entonces, I have been working, ¿ok? Igual, aquí no es worked, es working, porque vuelvo a insistirles que todos los tiempos continuos, todos, sin excepción de ella, tienen terminación ing. Todos los verbos tienen terminación ing. Y pues aquí no debería ser la excepción, solo que ya ven que de repente a veces uno trabaja muy rápido y como que nada más cortas y pegas para tratar de avanzar rápido, y eso fue lo que me pasó aquí. Igual acá en los identificadores, pues otra vez siempre va a ser en gerundio, ¿verdad? Déjenme copiar de una mejor, copiar y pegar, copy, y acá el paste. Aquí lo pego también. Y el sing, pues tengo que cambiar que está en pasado participio del tiempo pasado, el que acabamos de ver, el presente perfecto, pero cambiarlo con el gerundio. Ahora sí, déjenme volvamos a la presentación. Y aquí está. Entonces, primero, tengo que volverme a mi tabla, del verbo to be. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando en un tiempo perfecto. Y recuerden, siempre voy a tener, como los tiempos perfectos, el auxiliar siempre va a ser have. Have, aquí lo tenemos, have o has, dependiendo la persona de la que estemos hablando. Pero es después de que tengamos el auxiliar have o has, el haber, sí, básicamente, debe haber un verbo en pasado participio. Y como aquí el verbo acción no lo puedo poner en pasado participio porque tiene que ser continuo, entonces tiene que ser ing, pues entonces el verbo to be se convierte en pasado participio. Esto quiere decir que en esta tabla que tenemos aquí, pues lo que haríamos es decir que el pasado participio del verbo to be es been. O sea, aquí tenemos el presente, digámoslo así, en la primera columna del verbo to be, lo tenemos en pasado y luego lo tenemos en participio o pasado participio. Entonces, y el been se acopla con todos los pronombres, ahí aquí no hay separación. Precisamente cuando vemos las formas, pues se van a adaptar al sujeto del que estamos hablando, al pronombre. En este caso, pues el been es el pasado participio, es la misma forma para todos los pronombres personales que tenemos en nuestra tabla. Eso sería. Ya viéndolo en la presentación, pues aquí lo veríamos. Yo he estado, y luego la terminación ing del verbo, trabajando. Yo he estado trabajando en San Miguel. Terceras personas, él ha estado cantando una canción. De manera negativa, pues lo mismo, con el auxiliar le agrego el not y se convierte en negativo, así de sencillo. Yo no he estado trabajando en San Miguel.
Él no ha estado cantando una canción. Y pregunto, ¿Yo he estado trabajando en San Miguel? ¿Has tú estado trabajando cantando una canción, perdón? ¿Ha él estado cantando una canción? Y pues bueno, la identificación del tiempo básicamente es el verbo have, ya lo vimos, el verbo to be en pasado participio y luego el verbo acción, la acción que se va a hacer, pero con el gerundio, con la terminación ing. Eso serían las afirmaciones. Lo mismo, aunque sean irregulares, lo mismo sería. Simplemente cambiaría el auxiliar si es tercera persona, hay que recordarlo. Luego la negación, pues simplemente le agregamos el not, have not been o has not been y el verbo con ing, cualquiera de los verbos. Ahí no hay separación de verbos, entonces por eso pues aquí no afecta eso. Y pregunto con el have, comenzando la pregunta con el auxiliar, que se podría hacer have o has dependiendo del sujeto. Aquí en este caso es I y en el otro es he. Been, que es el pasado participio del verbo to be, y el verbo con gerundio en cualquiera de los casos. Obviamente los signos de interrogación al final de las preguntas. Eso sería el presente perfecto continuo. Después viene el futuro simple. El futuro simple, muchos lo conocemos, creo que es un tiempo que identificamos por el auxiliar, que el del auxiliar de futuro simple es will. Entonces, aquí tenemos pues un tiempo muy fácil. I will work, ya eso nos identifica, y ustedes si se fijan, los auxiliares regularmente no aparecían en todos los tipos de enunciados en todas las formas anteriores, pero en este sí aparecen los tres. Eso lo hace mucho más fácil, ¿no? Porque lo identifico en todos. Entonces, en todos los tipos de enunciados. Ahora, lo único que hay que recordar es que cómo lo traducimos, cómo le interpretamos este tiempo. Aquí nos dice, I will work in San Miguel. Yo trabajaré. El will le da la terminación ere. Los verbos casi todos terminan ahí. Yo trabajaré en San Miguel. Eso es el futuro simple. La negación, pues va, después del auxiliar, va la palabra not, que es la negación, y sería I will not work in San Miguel. Yo no trabajaré en San Miguel. Y pregunto, iniciando con el auxiliar, como siempre, will I work in San Miguel? ¿Cómo identifico el tiempo? Pues muy fácil. Este creo que es de los tiempos más fáciles, porque todo el mundo casi los conoce. Will, seguido del verbo, cualquier forma de verbo. Aquí no hay separación de tiempos, de formas, de pronombres. Todo, cualquier sujeto puedo ponerlo ahí, cualquier pronombre que tenga aquí, lo voy a poder tener. Y el verbo, no hay separación de verbos regulares y irregulares. Todos los verbos se ponen simplemente en presente, porque eso es lo que tenemos aquí en esta tabla. Sí, verbos en presente, porque el auxiliar nos da el futuro realmente. Will work o will y luego un verbo en presente. Will not y luego un verbo en presente. Y pregunto, will I o will, dependiendo del sujeto de quien hable. Y luego work y obviamente cualquier complemento y nuestro signo al final de la pregunta. Eso sería el futuro simple. Ahora tenemos el futuro continuo. Bueno, si ustedes se fijaron, entonces regularmente, como acabamos de ver ahorita, aquí en este tiempo, después de will, tenemos, digamos, en realidad no es presente, porque si aquí dijera he, si el sujeto fuera he, yo no le pondría aquí works, will works, que es lo que es el presente. En realidad, la forma de este verbo es en infinitivo, o sea, la forma base, la forma raíz, en su forma natural, como aparecería un verbo que no tiene ninguna modificación. Esa es la forma en infinitivo. Bueno, exactamente eso se los digo porque en el siguiente tiempo tenemos que considerar que después de will siempre aparece el verbo o un verbo en infinitivo, y el infinitivo del verbo to be no lo tenemos en esta tabla, pero pues se llama to be. O sea, si ustedes lo notan, no se había utilizado el be aquí en ningún lado, ni aquí y menos acá. Be es la forma raíz de ese, a partir de ese se hacen todos los otros cambios. Entonces, por eso, cuando vemos aquí,
pues tiene que, recuerden, en los tiempos continuos tiene que ir el auxiliar, el verbo to be como verbo auxiliar, bueno, en este caso el will sería el auxiliar, el verbo to be y un verbo, pero con terminación ing, esos son los tiempos continuos. Es exactamente lo mismo, solo que ahora el auxiliar del tiempo va a ser will. Y dijimos, después de will, tiene que ir el verbo en infinitivo, o sea, en su forma raíz, por eso aparece be. I will be working in San Miguel. Y lo que dice aquí, acuérdense que la will le da la terminación re al verbo y es cero estar. Y aquí lo que estoy diciendo es yo estaré trabajando en San Miguel. La negación pues va después del auxiliar. Yo no estaré trabajando en San Miguel. Y pregunto, comenzando con el auxiliar, will I be working in San Miguel? ¿Estaré yo trabajando en San Miguel? Y ahí está, muy fácil. ¿Cómo identifico el futuro entonces? El auxiliar will, el verbo to be en infinitivo y el verbo con gerundio. La negación, will, luego la negación, luego el verbo to be en infinitivo y verbo con gerundio. Y por último, el auxiliar, el sujeto quien esté hablando, el verbo to be en infinitivo y luego el verbo con el gerundio y obviamente el complemento lógico y nuestro signo de interrogación. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta segunda parte de video. En un momento continuamos.